Pues caray, estoy muy conmovido. Yo creo que esta ha sido la conferencia más difícil de mi carrera. Entre otras cosas porque he tenido que releer todos estos libros que me acompañan hoy. Y en otra porque, pues, amo a Elena Poniatowska. Elena Poniatowska es la escritora más importante del México contemporáneo. Ganadora del Premio Cervantes 2013 y también de los Premios Nacionales de Periodismo y de Literatura de la Medalla Belisario Domínguez, incontables reconocimientos dentro y fuera del país, doctorados de múltiples universidades. Asombra la disciplina de Elena Poniatowska, su trabajo incansable. En la película que acaban de ver, le preguntaron a Elenita que cómo le había hecho para criar a los hijos y seguir una carrera. Y Elenita se salió por la tangente, pero yo les voy a dar la respuesta verdadera. En realidad, Elena arrulló a sus hijos con el taca-taca de la máquina de escribir. Es autora de más de 50 obras. Aquí hay algunas, no todas. Y es la escritora más prolífica en la lengua española desde Lope de Vega. Si quisiéramos publicar sus obras completas, requeriríamos cientos de volúmenes. Tan solo para sus entrevistas se necesitarían más de 300 volúmenes de 600 páginas cada uno. Amplísimos también son las áreas de su interés: arte, historia, ciencia y los géneros que usa: entrevistas, crónicas, ensayos, cuentos, novela, teatro y hasta poesía. Y lo más bello es que es la creadora de un nuevo género literario que combina varios géneros, que elimina las fronteras entre el periodismo y la literatura, entre la entrevista y la crónica, entre la novela y la historia. Ahora fíjense ustedes, nadie en los 50s, cuando empezó su carrera literaria, lo hubiera imaginado. Su tía, la poetisa Pita Amor, un día vio a Elenita hablando con Octavio Paz. Y entonces, ¿saben qué le dijo? Fíjense, le dijo Pita Amor a Elena Poniatowska: no te compares con tu tía de sangre, no te compares con tu tía de fuego. Yo soy el sol, muchachita, y tú no eres más que una pinche periodista. ¿Te imaginas qué haces ante esa? Ese es quizá el punto focal del menosprecio. O sea, la idea que tiene el literato, el escritor, de que es absolutamente superior al periodista.
El biógrafo de Elenita Poniatowska, Michael Schwessler, cita a Carlos Fuentes. Fíjense esta descripción que hace Carlos Fuentes de Elenita. Dice: mira a la pobrecita de la Pony, ya va en su bochito a entrevistar al director del rastro. Schwessler dice también que algunos escritores consideraban a Poniatowska como la cocinera, la barrendera, la criada que está limpiando los excusados de la gran casa de la literatura. Pero eso es precisamente esta vocación de acercarse a los desamparados, a los perseguidos, a los que no tienen voz, donde se encuentra el mayor de sus logros. Porque Elena Poniatowska ha sido capaz de darles voz a los sin voz. Ese es, entre otros muchos, el motivo que hoy nos reúne. Elena Poniatowska nació en París, Francia, el 19 de mayo de 1932. Sus padres fueron Jan Evremont Poniatowski y Paula Amor. Por el lado de su padre, es descendiente directa del último rey de Polonia, Estanislao II. Por eso es que la gente se refiere a ella como la princesa roja, porque es princesa. De hecho, en algún momento estaba en Checoslovaquia y alguien le habló Su Alteza y ella volteó la cara de manera casi automática. Desciende también del príncipe José Poniatowski, mariscal de Napoleón, que luchó por la independencia de Polonia. Eso es por el lado del padre, porque la abuela paterna, la americana Elizabeth Sperry, desciende nada menos que de Benjamin Franklin. Su madre, Paula Amor, fue hija de ricos hacendados mexicanos que se establecieron en Francia en el siglo XIX. Y es también una familia muy ilustre, donde están, pues, desde la directora de la célebre Galería de Arte Mexicano, la poetisa Pita Amor, que hemos mencionado, o el canciller Bernardo Sepúlveda Amor. Y pues la familia, Elena y su hermana Kitsia, vivían felizmente en Francia cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y pues la familia ve angustiosa primero la invasión de Polonia, ¿verdad?, que se la reparten los alemanes y los rusos, y después los nazis atacan a Francia y pues el padre se une a la lucha contra los fascistas, pero la madre también. O sea, Paula Amor se va de conductora de ambulancias de la Cruz Roja. Ahora, fíjense que el papá de Elenita pues se vuelve voluntario de una de las
actividades más riesgosas a las que puede enfrentar un soldado, porque es paracaidista. O sea, es de los que se tiran en paracaídas sobre un territorio. Pero imagínense ustedes el riesgo, porque el paracaidista pues está cayendo y está completamente expuesto a las balas del enemigo. Para Elenita era una angustia cada vez que veía en el cine estas escenas de los paracaidistas, porque sentía que colgado de uno de esos honguitos podía estar su padre. Era tal su angustia que se subía a la terraza para rezar por él, pensando que la terraza estaría más cerca de Dios por estar más alta. Y pues para algún tiempo se queda ella y su hermana viviendo con sus abuelos. Es un lugar precioso, lleno de flores y de castillos medievales. Recordaría una ocasión en que entraron a la casa de Poulenc, el gran compositor, que les tocó un vals para ellas. Y le daba clases de historia, de gramática, su abuelo. El problema es que también le daba clases de matemáticas. Y le ponía unos problemas que no podía resolver. A ver si ustedes pueden. A ver, ahí les va uno de los problemas que le ponía el abuelo a Elenita a los 8 o 9 años. Dice, fíjate, si tienes un terreno rectangular que mide 12 metros de ancho y de 12 metros por 4 metros, ¿cuántos árboles se necesitan plantar si se plantan a 1,5 metros cada uno? A ver. Y Elenita, desesperada, pues le preguntaba a la sirvienta, no sabía. Un día le preguntó, seguro, al jardinero, pues tampoco pudo. Y pues la guerra no acababa, regresa la madre del frente y empiezan a hablar de irse a México. La abuelita, la Sperry, la que era descendiente de Benjamin Franklin, pues no quería que se fueran a México y le enseñaba a Elena esas fotos de National Geographic, esta revista, donde se ven los caníbales con los dientes y luego, mira, ese es México, a eso vas. Entonces, imagínate el miedo, ¿no? Pero pues finalmente la madre decide irse a México y se van en un bimotor a La Habana, y de allí a la gran casa. Fíjense una anécdota interesante en La Habana. Los iban a poner en cuarentena. Y entonces la mamá dijo, pero si yo soy princesa. Y pues, intocable. Entonces se van a la Ciudad de México, a la casa de su abuela materna, Elena Iturbe, que era una señora excéntrica que le encantaba rescatar perros callejeros y que llegó a tener más de 22 perros a un tiempo. Y pues la familia pues era completamente cosmopolita, ¿no? Entonces primero pues la meten a la Windsor School para que aprendiera inglés y luego al Liceo Franco-Mexicano, y tiene además tutores de francés, de piano y de danza. Entonces la única que le enseña español es la nana, que es Magdalena Castillo. Entonces era muy interesante esta niñita aristocrática, princesa, pues que hablaba de español así como una sirvienta, ¿no? Con los mismos modismos, porque Magda, una mujer que quiso muchísimo a Elenita y que incluso fue la nana de sus hijos, pues le corregía hasta la pronunciación. Entonces ella hablaba así, Naide y esas cosas. Sí, como la sirvienta, sí, ese era su español. Y eso le sirvió mucho porque, pues, esta güera preciosa, hablando de manera completamente popular. Triunfan los aliados en Europa y regresa el padre, pero muy, muy traumatizado por la guerra. Imagínense lo que eso debe haber sido. Y tienen otro hijo, el hermanito de Elena
llamado Jean, a quien amó profundamente y al quien le ha dedicado varios de sus libros. Y pues otra vez con esta idea del mundo, pues la familia la mandan a Estados Unidos, a un internado llamado Eden Hall. Rápidamente, pues Elenita progresa, es buena para el inglés, hace inclusive una composición muy interesante, participa en la revista de la escuela y hace sus primeras obras de teatro. O sea, Elena Poniatowska fue actriz antes de ser periodista, porque esta es una actividad que después continuaría en México. Aquí la vemos en una obra de teatro que dirigió Brígida Alexander, la mamá de Susana Alexander. Es una obra que se llama El hombre que se casó con una mujer muda, y Elenita era la mujer muda. Y bueno, pues en México pues se dio cuenta que era muy popular. O sea, en Francia pues era una más y en Estados Unidos también, pero dice, en México ser güerita, eso cuenta. Y entonces pues es muy popular, se enamoran de ella los muchachos, la invitan a fiestas, en fin, pero sin embargo, pues Elenita es muy insegura, porque ella es chaparrita, mide apenas 1,57 y tanto la hermana como la mamá son mujeres muy altas. Y pues por más que hacían por dorarle la píldora, no le decían de lo bueno poco. Y la llevaron a un médico, pero pues la revisó y pues vio que ya no iba a crecer más. Entonces, para Elenita era un trauma, ¿no? Se ponía unos taconzazos para ir a los bailes, pero siempre pues se sentía pues de algún modo inadecuada, ¿no? Como que no cumplía los requisitos de la sociedad. Y pues hay una devaluación en México después de la administración de Miguel Alemán, y entonces pues ya no les pueden sostener sus estudios en Estados Unidos, y entonces pues se regresan a México, Elena y su hermana, y ella quiere estudiar medicina, pero no le validan nada de sus estudios en Estados Unidos se los reconocen. Y pues se pone a estudiar para secretaria ejecutiva. Se va ahí al centro y pues aprende pues la mecanografía perfecta, la taquigrafía. Es una buenaza. De esas de 80 golpes por minuto, ¿no? Y fíjense, una cosa interesante, la mayor parte de los periodistas no saben escribir a máquina, aprenden así de a dedo. Pero Elenita, pues como concertista, ¿no? La máquina de escribir. Y yo creo que esto es uno de los elementos, le resultó tremendamente útil para su carrera. Y pues una compañerita es amiga del director de la sección de sociales del Excelsior, Eduardo Correa. Y entonces, pues la mamá pues, está muy bien conectada, ¿no? Es una dama de sociedad. Y entonces le presenta al embajador de Estados Unidos en México, Francis White. Y entonces él le da una entrevista a Elenita, que es la primera entrevista que publica un 23 de mayo de 1953, hace 71 años. Y pues el periodismo se vuelve para Elena una pasión absoluta. Parte es el hecho de sentirse extranjera, de sentir que no conocía nada de su país,
no conocía México, no conocía a su gente, una muchacha que había nacido en Francia, que había sido educada en escuelas pues europeas y en Estados Unidos. Entonces hay una curiosidad legítima, intensa, y también una vocación de trabajo tremenda. Y luego, pues la habilidad técnica y todas las relaciones de su familia. Entonces, entre estos elementos, pues logra por varios años publicar una entrevista diaria. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, es ir a donde está la persona, hacer, y entrevistas largas, algunas de ellas. Pero como ella podía, pues sabía la taquigrafía y luego escribía perfecto y no se equivocaba, pues podía entregar diario una entrevista. Y trabaja en Excelsior un tiempo. Allí está trabajando con Ana Cecilia Treviño, que firma como Bambi, y Elenita se quiere poner como seudónimo Dumbo, pero llega un momento en que Eduardo Correa le dice: de ninguna manera, nada más eso me faltaba, tener a Disneylandia en las secciones sociales. Pero la situación en Excelsior pues, se vuelve difícil porque Elenita pues, compite con Bambi. Pero el problema es que Bambi también formaba la sección. Entonces pues siempre le daba prioridad a sus artículos. Y Elenita a veces tenía grandes entrevistas que las relegaba a las páginas interiores. Entonces un día su mamá conoce a Alejandro Quijano, que es el director de Novedades, y él pues le ofrece doblarle el sueldo a Elenita. Y se va a Novedades. Allí conoce a Fernando Benítez, una de las grandes figuras de la literatura en México, y aquí lo vemos arrodillado ante la princesita, o sea, la bellísima Elena Poniatowska. Y pues está en Novedades hasta que cierra el diario en el 2002, y de allí se va a La Jornada. Ahora, se piensa que Elenita es autora de más de 10,000 entrevistas. Ahora, fíjense, si ustedes quieren leer sus entrevistas, que es algo que yo les recomiendo, a mí el libro que más me gusta es Palabras Cruzadas. Primero lo editó en 1961 y esta edición es del 2013. Y es buenísimo. Este es un libro de 600 páginas y tiene 33 entrevistas. Entonces, si fuéramos a publicar las 10,000, pues necesitaríamos 303 volúmenes. También hay otros libros como estos. Todo México son creo que 7 volúmenes, yo tengo 4. Aquí caben 10. Entonces, se necesitarían 1000 volúmenes de estos. Y serían, pues, inmanejables. Ahora, quiero decir que las entrevistas de Elena Poniatowska, pues son un tesoro extraordinario. Yo siempre ando tratando de aumentar mi colección de libros de Poniatowska. Aquí me encontré uno. Se llama 5 arquitectos mexicanos. Y en este libro ustedes pueden aprender más de arquitectura que si se compran 5 volúmenes teóricos. Tienen ahí a Barragán, a Pani,
a Teodoro González de León, a Andrés Casillas, ¿no? A Diego Villaseñor, en fin, explicándoles. Son 5 arquitectos, pero podrían ser 10. Podrían ser 5 coreógrafos, podrían ser 10 cineastas, podrían ser 100 escritores. O sea, en ese sentido yo creo que Elena Poniatowska es realmente la primera escritora posmoderna. O sea, ¿qué quiero decir? Claro, a cualquiera lo podemos leer en una computadora, pero si ustedes quisieran realmente, como investigadores, poder manejar las 10.000 entrevistas de Poniatowska, pues se necesitaría un programa de cómputo que permitiera cruzar información y que pudieran ustedes decir, a ver, quiero ver opiniones de mujeres, quiero opiniones de esto, a ver, quiero ver arquitectura, quiero ver ahora política, o sea, que pudieran ustedes, pero ahí están todos los protagonistas de la cultura y el arte de México y de otros países, porque tiene un libro amplísimo de Francia que anda por ahí. En fin, ¿no? Es algo realmente maravilloso. Y son entrevistas muy creativas. Esta, por ejemplo, de Gabriel Figueroa, parece esa película de Kurosawa donde vemos muchas perspectivas, porque es una entrevista a Figueroa, pero donde interviene la esposa, la hija, los amigos. En fin, de veras, una joya. Tener las entrevistas de Poniatowska, porque salían una diaria, ya les cambió el día. Ahora, se ha hablado mucho de la técnica de Elena Poniatowska. Yo sinceramente les digo que yo creo que no hay una técnica, pero bueno, ella ha llegado a decir que el chiste de mis entrevistas está un poco en decir bembadas o en hacer que los entrevistados las digan. Y dice después Elita, tal vez abuso de las preguntas idiotas, pero yo puedo contestar que hacer preguntas idiotas es el mejor medio de adquirir la sabiduría. A ver, ¿cómo está eso? Y da un ejemplo. Alguna vez le pregunté al sabio Broglie por su flor favorita y me describió la nebulosa de Andrómeda, que va como una rosa desmadejada por el espacio sideral, y me habló de los 12 pétalos infinitesimales que rodean la rosa magnética que se abre en el centro de la materia. ¿Ah? Les voy a dar un ejemplo de una pregunta idiota de Elenita Poniatowska. Imagínense el escenario. Pues le toca entrevistar a Alfonso Caso. Alfonso Caso, pues, es uno de los principales arqueólogos de México. Él es el que descubrió la tumba 7 de Montalbán. Está todo el oro, o sea, es increíble, ¿no? Y fíjense, ahí les va la pregunta idiota de Poniatowska. Le pregunta Elenita, oiga, maestro, ¿es cierto lo que cuentan por allí, que el verdadero descubridor de la tumba 7 es una vaca? Que al pararse sobre la tumba hundió la bóveda y pudo hacerle un agujerito y que a través de ahí usted la vio. Bueno, le cae como bomba a Alfonso Caso la pregunta y trata primero de ser satírico y le dice, bueno, pues no más que una vaca debió haber sido una elefanta porque pues, está a 8 metros de la tierra, ¿no? Y ahí lo va ablandando con preguntas idiotas y luego le pregunta a Alfonso Caso, así, se la suelta. O sea, aprovechándose, ¿no?, de la güerita acá, ¿no? Y entonces, la güerita que pues y entonces le dice, oiga, ¿y en México no hay discriminación racial? Y le contesta Alfonso Caso, no la hay. Muchos de los indios son tratados como inferiores. Ah, pero le contesta Elenita,
Oiga, pero si muchos de los indios son tratados como inferiores, allí tiene usted a todas las muchachas del servicio. Y entonces le dice Alfonso Caso, sí, hay una situación real de inferioridad, pero se trata de una inferioridad social, no legal. Y entonces le contesta Elenita, pero si ya no hay indígenas, sino mexicanos ricos y pobres, ¿qué papel le queda al Instituto Nacional Indigenista que usted dirige? ¿Se dan cuenta? O sea, la ensartada, ¿no? Y hay veces que ella logra convertir entrevistas que parecían verdaderos fracasos en triunfos, como la entrevista de Cantinflas. Fíjense la descripción que hace Elenita, dice, me recibe un gordo ceboso, con un traje tan apretado que temo que salte un botón y me saque un ojo. Y le dice Elenita, vengo a ver a Cantinflas. Y le contesta el gordote, ¿dirá usted a don Mario Moreno? No, a Cantinflas. A ver si está don Mario. Y entonces llega Elenita y le dice, ¿cómo está don Cantinflitas? Oiga, ¿es cierto que a usted no le gusta la gente morena? Y pues se casó con una rusa y su director es este. Y así sigue, ¿no? Y luego le dice, oiga, don Cantinflitas, ¿y es cierto que a usted le chocan los periodistas? Oiga, don Cantinflitas, dicen que los argumentos de sus películas son muy malos. ¿Usted qué opina? Y después le pregunta, ¿no? Le dice, porque ya empieza a mostrar exasperación Cantinflas, y le dice, ¿ya se cansó de torearme? Y le dice Cantinflas, señorita, yo toreo toros de lidia, no vacas, ni mucho menos vaquillas. Y entonces Elena de pronto voltea a ver a Cantinflas. Dice, delgado, muy acicalado, con mocasines italianos, su Rolex y su cuello de tortuga, y el susto me invade al llegar a sus ojos, que tienen una expresión de dureza. Sentada, lo percibo gigantesco y terrible. El temblar que domina mis piernas por poco hace que me caiga. Cantinflas sonríe por única vez sardónico y dice, voy a rezar por usted para que le salga bien la entrevista. La veo bastante asustada. Fíjense qué retrato de Cantinflas. Y luego dice, es que hay dos personajes, uno es Cantinflas y otro es Mario Moreno, que se dedicó a administrar los bienes del gran cómico. Pero fíjense que hay veces que las entrevistas se convierten en crónicas. Hay una maravillosa que hace del Santo. Empieza y le pregunta, oiga, ¿y no le da comezón? ¿Cómo se rasca? ¿Y no se le está cayendo el pelo? Oiga, ¿y nunca una mujer de esas cachondas le ha tratado de quitar la máscara? Con el pretexto del besito. Y ahí pues el santo le explica, ¿no? Todo, ¿no? Muy gentil, le dice que él era un luchador sucio y ya después se volvió limpio, en fin. Y luego se da cuenta que Elenita en su vida ha ido a una lucha libre, ¿no? Entonces la invita. Y Elena a todo lleva a sus hijos, o sea, en ese sentido ha sido una magnífica madre. Entonces llega a la Arena Coliseo, con sus hijitos, con Felipe y con Paula, ¿no? Y entonces pues dice que pues ven, empieza la lucha y dice, luchan, hacen las más espantosas muecas. Felipa aprieta mi mano
el del pelo como púas azota al del calzón verde, le saca sangre de la frente, le escurre por la cara y el público grita ¡sangre, sangre, sangre! Entonces, Paula, de 6 años, voltea ante mi asombro y le dice que se la saque su abuela. Pero fíjense cómo lo que es una entrevista se vuelve como una crónica, ¿no? Una crónica. Y en este caso, pues la relación con el santo es lo opuesto a la de Cantinflas. El santo se hacen muy amigos y dice que le dolió mucho su muerte porque cada 14 de febrero el santo le mandaba en botellas enormes de perfume Chanel, Dior o Nina Ricci que fortalecían mi ego todo el año, decía Elenita. En otros momentos, Elena descubre el momento culminante en la vida de la gente. Por ejemplo, ese momento en que a Cricri llegó Walt Disney con todo su poder a querer comprarle todos sus personajes. Y Cricri le dice que no. Que el grillito cantor es mexicano. Y se va a Walt Disney. Pero fíjate, viene a México, Walt Disney. Y hay muchos que dicen, pues qué estúpido Cricri, pues se hubiera hecho millonario y aparte pues la difusión. Y esto no lo dice Poniatowska, que esto es acá de mi cosecha, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que tuvo razón Cricri. Porque les quiero enseñar lo que Walt Disney realmente les hace a los personajes. No sé si ustedes sean aficionados a Winnie the Pooh. Bueno, este es el Winnie the Pooh original, con las viñetas originales preciosas, vean. Vean lo que hace Disney. Toma este personaje maravilloso, lo hace burdo, estúpido, primario, ¿no? Entonces imagínense lo que le hubieran hecho a la muñeca fea, o lo que le hubieran hecho al negrito sandía, ¿no? En fin. También utiliza la crónica en las descripciones. Por ejemplo, le hace una entrevista a Consuelito Velázquez, la autora de Bésame Mucho, y la describe como una señora que para todo pide permiso y que siempre acaba en diminutivos y todo así muy apocada, y de repente les dice, bueno, ¿y no quieren que mejor les toque un poco el piano? Y entonces se pone Consuelo Velázquez, que era una concertista extraordinaria, y toca de una forma tan increíble que cambia. Entonces aquí lo importante no es lo que ella dice, sino lo que hace y la capacidad que tiene Poniatowska para describirlo. Luego hay unas entrevistas que son dificilísimas, como la que le hace a Juan Gabriel. Aquí le falla todo, le falla la grabadora y aparte va con Monsiváis. Y fíjense, Elenita, que es muy tenaz, por 4 años le había pedido a Monsiváis que le presentara a Juan Gabriel. Y después de 4 años de súplicas y le decía Monsiváis a Elenita, entiende, no le gustan las entrevistas, entiende por favor, Elena. Entonces va a entrevistar a Juan Gabriel con Monsiváis ahí, como perro guardián, ¿no? Ni se te ocurra hacerle una pregunta que incomode a mi cuate, ¿no? Esa es un poco la actitud. Entonces le tiene que soltar puras preguntas así, pero le da volea y lo deja que se meta a contestar lo que él quiere, ¿no? Y en esta cursilería casi poética hay un momento en que Juan Gabriel le dice, creo que haber tenido la oportunidad de nacer
es un gran triunfo. Él dice, ¿por qué? Dice, no cualquiera ha conseguido. Son cantidades gigantescas de espermatozoides los que entran y solamente uno llega. Así que pues, soy un triunfador porque soy el esperma ganador. Chirrión. Oigan, esa cuando se sientan deprimidos, ¿no? ¿Ustedes son también el esperma triunfador? ¿Se imaginan los millones de espermatozoides que entraron a su mamá? Solo uno. Así que todos somos triunfadores. Espermas victoriosos. Y entonces fíjense que... Y luego Juan Gabriel se abre y le da la verdad de su vida, que no es su homosexualidad, sino le dice, es que todo en mi vida me hubiera hecho malo. Mi madre me metió en un orfanatorio a los 3 años y luego otra vez a los 10. Y a la mamá le compone Amor Eterno. Y luego lo meten a la cárcel y lo tratan... Esas cosas horribles que les hacen a los homosexuales en las cárceles mexicanas. Digo, no habla de eso en la entrevista, pero o sea, le dice, es que yo pude haber sido malo y soy un hombre bueno. Y sí, Gabriel es un hombre bueno. Pero así, o sea, es realmente maravilloso, ¿no? Y además en su capacidad de reconocer a la gente. Habla de María Rojo como la gran actriz del México contemporáneo. Y nos dice, es que México, la mujer mexicana tiene la sensualidad de sus caderas. Ella impuso una forma de caminar, una forma de coger, una forma de seducir a los hombres bailando danzón. Y habla de María Rojo, esta gran actriz tan diferente a María Félix, que en películas sin un centavo, ¿no? En la miseria, como siempre, estamos en México. Porque las películas de María Rojo, como, fíjese, Intimidades de un cuarto de baño, suceden en un baño. O Rojo Amanecer, la gran película del 68, basada en La Noche de Tlatelolco, pues también ocurre en un apartamento. O La Tarea, en otro cuarto. Y con esto, María Rojo logra una mexicana. Es que la sensualidad de la mexicana es diferente a la de la francesa, a la de la americana, es otra cosa. Y luego, por supuesto, en Danzón. Y ahí le saca a María Rojo que ella en realidad se enamora de Carmelo, el viejito, el negro que baila Danzón. Dice, y de veras, y sí, dice, yo le solté el can. No se animó el viejito, pero yo... Pero sí, o sea, María Rojo es una influencia enorme en toda nuestra generación, ¿no? Ahora, estamos aquí en una feria de libro. Entonces, pues, les voy a dar la entrevista más brutal sobre literatura que se ha hecho en México, que es la que Elena Poniatowska le hace a Jorge Ibargüengoitia. Y le pregunta, ¿qué opinas de Luis G. Basurto? Es pésimo. De Sergio Magaña, su Moctezuma es el furcio más espantoso que se ha escrito. ¿Qué quiere decir furcio? Churro, pero como persona. Y luego Elenita escribió una obra de teatro que no se consigue en ningún lado, que se llama Melés y Teleo, ¿no? Y entonces dice, ¿y qué? ¿No vas a alabar a nadie? Y le contesta Ibargüengoitia, ¿a quién quieres que alabe? ¿A ti? Tu Melés y Teleo es otro churro. Y ella le dice, bueno, háblame de la literatura mexicana en general.
dice, todavía no existe. Y le dice, ¿y qué opinas del ambiente literario en México? Esto es absolutamente cierto hoy en día. Dice, lo terrible es que hay un compromiso de opinión. Fíjense lo que les voy a decir. Hay un compromiso de opinión. Todos piensan lo mismo. Todos tienen un jefe de banda y lo que decide ese jefe es lo que todos aceptan. Una temporada deciden que el mejor escritor es Juan Rulfo, el próximo Carlos Fuentes. No te preocupes, a cada uno le llegará su turno. Cada uno podrá sentirse durante 2 o 3 meses el rey de todo el mundo. Esa es la literatura en México. Claro, todos alineaditos con el jefe. Y bueno, es tan escandalosa la entrevista que le manda una carta queriéndola corregir. Y fíjense, esta es la carta que le escribe Jorge Ibargüengoitia a Poniatowska, que le dice: querida Elena, después de leer el artículo de la semana pasada, sospeché que no eran esas mis opiniones, que todo era obra de tu diabolismo, porque eres un poco diabólica. Pero un segundo examen me llevó a la conclusión de que, en general, para mi profunda confusión, esas son mis opiniones. Elena, fuiste bastante exacta. En fin, la más maravillosa de sus entrevistas literarias es la que le hace a José Revueltas, que con mucho es el mejor escritor de México en el siglo XX, con mucho. Y lo dice Elenita, fíjense, al menos sabemos, o sea, José Revueltas es el gran escritor y además el único que critica a la izquierda desde la izquierda, critica el dogmatismo estúpido, critica el estalinismo, la rigidez, y lo expulsan de todos lados, lo expulsan del Partido Comunista, de la Liga Espartaco, del PPS, de todos lados lo expulsan, hasta que se une al movimiento estudiantil de 68. Pero fíjense lo que dice Elena de José Revueltas: al menos sabemos que uno entre nosotros ha sido capaz de vivir de acuerdo con sus ideas, de escribir y vivir como piensa. O la maravillosa entrevista que le hace a Gabriel García Márquez, en donde le explica con detalle cómo escribió 100 años de soledad y cómo decide dejarlo todo y endrogarse, y de verle al carnicero y de verle al lechero y de verle a todos y desde que hace un año a escribir 100 años de soledad. En fin, son solo algunas de las maravillosas entrevistas de Elena Poniatowska. Y estas entrevistas son para ella no solamente una manera de conocer a México, sino de hacerse amigos. Ella, aquí ven ustedes a Emilio Pacheco, a Pitola, a Monsiváis, a Carlos Fuentes, también a José Emilio Pacheco. O sea, todos estos son sus amigos, las gentes que ella se relaciona. Y hace su primer libro, que se llama Lilus Kikus, y es la historia de una niña que usa su imaginación para vivir aventuras, y tiene uñas de sol que le permiten leer en la noche, o sabe poner orden en su mundo tan solo con estarse quieta. Tiene un gato que se muerde la cola, o una sonrisa, ¿no?, que crece con la primavera. En fin, es un libro que Emilio Abreu Gómez, el gran experto en Sor Juana, alaba, y que incluso de manera premonitoria compara a Elena Poniatowska y a Sor Juana.
El 7 de junio de 1955 nació en Roma su hijito Emanuel. Y pues aún allí Elena trabaja y hace entrevistas a franceses, a italianos, a ingleses. Es un tomo de este grueso que se publicaría muchos años después. Y aquí la ven con su hijo Emanuel Haro, que pues llegó a ser, es un científico notable y que acompañó a Elenita a incontables entrevistas. También conoce a Oscar Lewis, el antropólogo americano, y él es el autor de Los hijos de Sánchez. Entonces Elena se vuelve lo asistente y aprende a hacer investigación social. Ella aplicaría algunas de estas ideas en un hermosísimo libro que hizo con Alberto Beltrán, que se llama Todo comenzó el domingo. Y este es un libro de lo que hacen los mexicanos el domingo, ¿no? Y es sorprendente porque pues uno piensa, bueno, pues van a Chapultepec, pues sí, pero van a Chapultepec, van al danzón, van al matiné, van al aeropuerto. Las familias que van al aeropuerto simplemente a ver aviones, o van a la torre latinoamericana, y todo está bellamente ilustrada por Beltrán. Llegamos ahora a Hasta no verte, Jesús mío. Fíjense, les voy a mostrar este libro que es sagrado para mí porque es el libro de mi madre, de Hasta no verte, Jesús mío. Ya está muy maltratado, pero fíjense que Elenita pues empieza a hacer muchas entrevistas en Lecumberri, y ahí en esa colonia un día escuchó gritar en una voz desolada a una mujer desde una terraza, y se acercó y conoció a Josefina Borges. Y Josefina, pues junto con su abuela, su madre y su nana Magda Castillo, pues es la influencia femenina más importante de Poniatowska. Y haría con ella un libro extraordinario, la convertiría, es una novela, entonces incorporaría no solamente la vida, o sea, la entrevista todos los miércoles, 2 horas, ¿no? Entonces es la vida de ella, pero también le pone algo de Benita Galeana y de diferentes, ¿no? Y crea un personaje llamada Jesús Apalancares. Alguna vez le preguntaron a María Rojo qué rol le hubiera gustado hacer, y ella respondió desde luego Jesús. Entonces es una mujer oaxaqueña que se vuelve soldadera y después se vuelve obrera, se vuelve fichera, administra un congal, se vuelve espiritista, cree en la reencarnación, en fin, un personaje verdaderamente extraordinario. Y llegamos a la obra maestra de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Obviamente que no voy a intentar resumir La noche de Tlatelolco, ni mutilarla compartiendo fragmentos. Esto es algo que nunca entendió Luis González de Alba, inclusive se suicidó el hombre, de puro coraje, porque él, que había sido un militante, publicó su libro y compartió con Elena sus memorias,
pero pues el libro de él pues, se ha olvidado con el de muchos otros de los protagonistas, mientras que el libro de Elena Poniatowska se ha vuelto uno de los libros más importantes en la historia de México. Pero lo que nunca pudo entender Luis González de Alba es que lo importante de la noche de Tlatelolco no es que Elena hubiera sido una militante del movimiento, no lo era, ni nunca pretende serlo. Lo que ocurre es que empieza a hacer muchas entrevistas y se da cuenta que pues todas las entrevistas son muy parecidas, todas empiezan con las luces de Bengala y así. Y entonces ella se mete a sacar, y hay veces que tiene una entrevista de 10 páginas para sacar solamente 2 líneas. Por ejemplo, esa frase dice, son cuerpos, señor. Es una entrevista larguísima. Y entonces ella saca una frase de aquí, una frase de allá, otra de acá, y las junta de la misma manera que un músico hace una sinfonía. O sea, es una obra coral, es una obra musical. No es un compendio de opiniones. Aunque ciertamente todo lo que se dice es el reflejo. Entonces, por eso es que no se puede resumir. Y les haré yo un flaco favor si les leo fragmentos aislados. Hay que leerla completa. Hay que sentarse y leerla. Y es una obra que nos transporta a esos días luminosos y tristes del 68 mexicano. Un movimiento que pues empieza con una bronca de estudiantes entre la vocacional 2 y 5 y la preparatoria Isaac Ochoterena. Y fíjense, este que están golpeando, el joven que están golpeando ahorita, sería el futuro presidente Ernesto Zedillo, cuando estaba. O sea, los granaderos, ¿no? Los odiosos militares, quiero repetir, no tienen perdón de Dios, desgraciados, asesinos. Es un ejército de mierda, pues, el que tenemos. Y entonces, de cierta forma, es la represión de los policías y los soldados los que impulsan el movimiento, porque es golpizas y se unen el 26 de julio, una manifestación que va conmemorando el aniversario del asalto al cuartel Moncada en Cuba, con otra manifestación de los politécnicos que están protestando contra la represión. Entonces les caen los soldados y vean al pueblo uniformado golpeando a los jóvenes, abusando de su poder. El rector de la UNAM pues encabeza una marcha y se forma el Comité Nacional de Huelga. Y las peticiones del Comité Nacional de Huelga pues es la libertad de los presos políticos, la destitución de los jefes policíacos, la extinción del cuerpo de granaderos, la cancelación. Ustedes saben, en México había un delito que se llamaba disolución social. A ti te podían acusar de disolución social. Indemnizar a muertos, a familiares de muertos y heridos, y deslindar responsabilidades. O sea, no hay un solo punto allí comunista o sea, eran reclamos justos, yo diría hasta sensatos. Y pues los movimientos crecen. Se hace una gran manifestación al Zócalo el 13 de agosto. Después, el 27, hay otra gran marcha en donde se vuelve a llegar al Zócalo, y esta vez los estudiantes se suben a la catedral, echan las campanas a vuelo
y izan en el asta nacional la bandera rojinegra. Esto propicia que el gobierno organice el 28 de agosto un acto de desagravio a la bandera y llevan a todos los burócratas, ¿no? Y empiezan a hacer ruidos de borregos, toda la multitud que van a desagraviar a la bandera, que se solidarizan con los estudiantes haciendo sonidos de borregos acarreados. Y después pues Díaz Ordaz amenaza a los jóvenes, a los estudiantes, y le responden el 13 de septiembre con la marcha más bella en la historia de México, la gran manifestación silenciosa, porque habían criticado a los estudiantes diciendo que eran ruidosos y caóticos y extranjerizantes, y entonces se hace una marcha donde no se haga un solo ruido. Algunos muchachos que temían a lo mejor no poder guardar silencio, se ponen masking tape en las bocas para no... Entonces, ¿se imaginan 200,000, 300,000 personas avanzando en absoluto silencio? Y luego traen pancartas de héroes mexicanos como Emiliano Zapata, por ejemplo, y participan también los padres de familia. La marcha llega otra vez al Zócalo, pero pues la represión pues se viene gestando. El 18 de septiembre el ejército mexicano ocupa Ciudad Universitaria. El 24 ocupan el casco de Santo Tomás del Politécnico Nacional. Y el 2 de octubre se fragua el asesinato por el ejército de nuestra juventud. En la Plaza de las Tres Culturas hacen un cerco con tanques y granaderos, dejando encerrada a los miles de manifestantes. Todos preparan armas y de pronto caen 2 luces de bengala. Y después, desde el edificio Chihuahua, hay un grupo militar de las guardias presidenciales, el batallón Olimpia, que traen un guante blanco. Aquí pueden ver ustedes este esquema que publicó la revista Proceso, en donde se ve desde dónde están colocados los francotiradores. Y aquí los tienen. Estos son. Aquí tienen, son miembros del ejército vestidos de civiles. Aquí lo tienen con la pistola, un arma del ejército. Y entonces el batallón Olimpia dispara a la multitud desde los edificios hacia abajo, y a los soldados les dicen que los estudiantes les están disparando. Entonces los soldados disparan. Entonces tienes a una multitud inerme y desarmada que está siendo asesinada por el ejército y por el batallón Olimpia. Algunos tratan de refugiarse en la iglesia, pero la iglesia nunca les abre la puerta. Ahora sabemos que la iglesia inclusive permitió a francotiradores del ejército disparar desde la iglesia contra la multitud.
Y después de la masacre, la represión, sorprender a los jóvenes, vejarlos, mandarlos al campo militar número 1, y los padres buscando a sus hijos muertos. En su libro, Elena Poniatowska pone esta foto y abajo las palabras: ¿quién pudo haber ordenado esto? Esto es un crimen. Nunca sabremos cuántos murieron en Tlatelolco, pero coinciden tanto los servicios de inteligencia americanos como diarios conservadores como The Guardian, en inglés, en que fueron más de 300 muertos. Algunos colocan la cifra hasta 400. Solo quedaron esparcidos los zapatos de la gente que huía desesperada, los tiros en las ventanas y este cartón de Abel Quesada, que entintó de negro su colaboración y puso arriba la palabra ¿por qué? Y después la gran represión, la cárcel. Vean ustedes la edad de estos muchachos. Algunos de nuestros más grandes académicos, como el filósofo Elie de Gortari, y todo esto ha quedado en la noche de Tlatelolco. Un libro cuyo valor es mantener vivo el movimiento. Hagan de cuenta que les están platicando, les están comentando, les están diciendo, están ustedes en esta maravillosa conversación. Ahora, en cuanto a su vida privada, el año termina de manera muy dolorosa para su familia porque muere en un accidente automovilístico su hermanito Jean, y ella a su vez se casa con el astrónomo Guillermo Haro, y la familia crece con sus hijos Felipe y Paula, que por supuesto también son arrullados con el taca-taca de su máquina de escribir. Haría otros libros. Un libro muy triste que se llama Querido Diego, te abraza Kiela. Y este libro, o sea, Diego Rivera, cuando estuvo en Europa, tuvo una mujer rusa llamada Angelina Belov. Y Angelina y Diego tuvieron un hijito al que llamaron Miguel Ángel, y que se les murió el hijito. Y entonces Diego deja a Angelina, le dice que va a mandar por ella, nunca manda por ella. Y después pues se involucra con Lupe Marín, y entonces la rusa viene a México y Diego jamás le responde ni le hace caso. Y entonces este libro son una serie de cartas que escribe Poniatowska pensándose como Angelina.
Y ahora nos dice que también esta es un poco la manera en que ella se sentía, porque Guillermo Haro, pues como Diego, un hombre muy prominente, ¿no? Que tenía poco tiempo para ella. Y luego fíjense, en algún momento, Maria Schibula, la gran actriz alemana, la actriz favorita de Fassbinder, quería hacer una película sobre Angelina y incluir toda esa época de México. Y la película la iba a dirigir Jesús Rodríguez, pero el imbécil director de cultura en turno le pareció que Jesús no tenía suficiente experiencia y canceló lo que hubiera sido un proyecto extraordinario. Después de toda esta sacudida emocional de Jesús, hasta no verte Jesús mío primero y después la noche de Tlatelolco, Elena nos escribe cuentos en la obra de Noche Vienes. Hace una larga entrevista, reportaje, testimonio de Gaby Brimer, una muchacha con parálisis cerebral. Y después vendría otra de sus obras maestras, que es Fuerte es el silencio. Ahora es otra pieza que la tienen que leer y que de alguna forma pues es la continuación de La noche de Tlatelolco. Tiene varios capítulos. El primero se llama Ángeles de la Ciudad y habla de cómo el ángel de la independencia en el sismo de los 50 se cae y después, a partir de este pretexto, empieza a hablar de los ángeles, que es la gente pobre que vive en las grandes ciudades, los niños que duermen en el concreto o en la calle, las casas hechas de papel, cartón, los hombres que sobreviven vendiendo pajaritos o boleando zapatos, las sirvientas, todos los ángeles de la ciudad. Después tiene un segundo ensayo, que son ensayos, entrevistas, o sea, ya que ya es todos los géneros, en donde es otra reflexión sobre el 68. Porque resulta que el otro asesino del 68, Luis Echeverría, uno de los más despreciables de nuestros presidentes, todavía yo creo que peor que Díaz Ordaz, porque el otro era más honrado, por lo menos un canalla hipócrita, se declara por la apertura democrática y se presenta como un presidente de izquierda. Imagínense el asesino repugnante ser. Y muchos intelectuales se van con la finta de Echeverría, pero cuando empieza a resurgir el movimiento estudiantil, ha preparado un grupo que se llama Los Halcones. Les recomiendo mucho ver la película de Alfonso Cuarón, Roma, que tiene una recreación del 10 de junio. Estos tipos entrenados con bastones de kendo. Pero no solo eso, son también unos asesinos. Están armados y matan a la gente. Pero Echeverría, en su demagogia estúpida, farsante, hace todo un simulacro ahí de que él no sabía nada, que lo sorprendieron, ¿no? Y hay quienes se lo creen. Entonces, las cárceles pues siguen llenas y pues Elena le toca hablar con muchos de estos jóvenes. Aquí tienen a Gilberto Guevara Niebla, uno de los grandes líderes del 68. Otro ensayo de Fuerte es el silencio es el diario de una huelga de hambre. Y aquí habla de los desaparecidos, un cáncer que sigue vivo en México. La gente simplemente desaparece. Y entonces Rosario Ibarra de Piedra
es una de estas madres cuyo hijo ha desaparecido y organizan una huelga de hambre en Catedral. Entonces aquí es toda la historia de esta huelga de hambre. Y después nos hablan de los desaparecidos, porque a raíz de la masacre del 68 hay muchos jóvenes que se radicalizan y entran a los movimientos guerrilleros. Y entonces a ellos se les persigue de una forma implacable. Y Elena nos entrevista a los guerrilleros y nos muestra el México real, que es tan criminal como Pinochet o como los suramericanos, y describe las torturas aquí en México. No solamente torturan a los desaparecidos con picanas eléctricas en los genitales, con toda clase de oprobios y positos y golpes, sino que incluso llevan a los hijitos de 3 y 4 años y los torturan enfrente de sus padres. Y esto lo hace la policía mexicana, con el pleno conocimiento del gobierno. Elena nos muestra este México atroz que pintaría el gran artista contemporáneo de México, Cauduro, en la Suprema Corte de Justicia. Allí vemos los torturados que se desangran, las mujeres violadas, golpeadas, los pocitos en donde se mete a una persona al excusado hasta que está a punto de ahogarse y después se saca la cabeza. Y el último ensayo de Fuerte es el silencio, es todo el intento de rebelión de una comunidad que trata de construir su hogar. Otro interludio literario en la que Poniatowska aborda un estudio fuertemente autobiográfico. En La Flor de Lis, pues es la historia de una muchacha europea que admira mucho a su madre y que viene de Europa a México y se adapta a México. También hay Vida no me mereces, que son ensayos, entrevistas, crónicas de sus amigos escritores como Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Juan Rulfo, y luego la literatura de la onda, ¿no? Parménides, García Saldaña, Gustavo Sáenz, José Agustín. En el terremoto, o más bien en los terremotos del 85, motiva a Elena Poniatowska a escribir Nada, nadie, las voces del temblor. Y pues documenta toda esta tragedia, pero esta tragedia que se hace todavía más intensa porque después del primer terremoto hubo un segundo terremoto. Yo recuerdo que estaba viviendo en México entonces y era salir a dar de gritos a la calle, una cosa espantosa. Y el gobierno mexicano, otra vez en su ineficacia, en su actitud bochornosa, ¿no? Miguel de la Madrid rechaza la ayuda internacional. No la necesitamos. Finalmente tiene que dar marcha atrás. Y entonces llegan grupos de socorristas de todo el mundo a ayudar. Pero resulta que mucho del desastre del 85 es también producto de la corrupción, de edificios mal construidos, de los sobornos a los funcionarios que saben que está mal construido, muchos edificios gubernamentales
donde lo que se caracteriza es el robo, el sacarle al pueblo lo más y usarlo menos, y construir mal y con malos materiales que se desquebrajan, como pueden ver ustedes aquí en este edificio, ¿no? Todo mal construido, desquebrajándose. Y después pues surge la gran explotación, las costureras que trabajan de sol a sol sin la más mínima prestación, y otra vez el ejército asesino que ahora se pasea con sus metralletas. Llega un momento en que la gente le dice a los soldados: oiga, ¿no tendrá una pala? ¿Por qué no viene a ayudar? ¿Se imaginan? Ahí el ejército, fusil en mano, las instituciones gubernamentales desaparecidas. Y entonces la gente pues empieza a trabajar. Los muchachos, especialmente delgados, forman lo que se llaman los topos. Y entonces, porque el gobierno ya llega un momento que ya quiere demoler, pero todavía hay vida. Entonces se empiezan a formar cordones humanos para evitar que el gobierno destruya los edificios y acabe de sepultar a la gente que allí está, cuyos gritos se siguen oyendo. Y todo esto está documentado en las voces del temblor. Entonces estos muchachos delgaditos, los topos, se meten a sacar vidas humanas. O se forman estas cadenas de gente que ayuda a unos a otros. Y luego la gran solidaridad social, porque ven ustedes la horrible forma en que México está todo dividido y odiándose unos a otros. Y aquí en el terremoto, pues las señoras de las lomas llevan comida, o sea, se hace toda una unidad social en México. Y pues todo esto y la realización de pronto de ¿para qué necesitamos este gobierno? Este gobierno asesino del 68, de Fuertes el Silencio, que ahora muestra otra vez su corrupción y su ineficiencia. Y todo esto está conservado vivo y para siempre en el libro de Elena Poniatowska. En los 90 haría una gran novela sobre Tina Modotti. Vean el tamaño de la novela. Esto era originalmente un guión de cine. Y ya se cayó mi libro. Y pues Tina Modotti, yo me acuerdo que una vez di una conferencia de Tina Modotti, que es una italiana inmigrante, y me acuerdo que di esta conferencia aquí en la bola del Secut, y cada vez que poníamos un desnudo de Tina Modotti, se paralizaba el tráfico en la Avenida Revolución, todos quietos ahí. Ella pues viene a México con Edward Weston, el gran fotógrafo, y entonces primero es su modelo y después pues ve a Weston trabajando, y entonces aquí Elena le da voz a Tina Modotti, imagina los diálogos. Y hay quienes no les han gustado porque no son nada solemnes, o sea, todos esperan un diálogo así. ¿Te imaginas como la película aquella de Orozco, En busca de un muro, en donde, o sea, a Weston le encantaba retratar excusados, por ejemplo, y encontrar la forma y las luces? Pero te imaginas un diálogo acartonado: ¿qué haces, Edward? Estoy intentando captar la forma. No, lo que le dice en la novela de Tina: sal del excusado ya, Edward, vete a cenar, ¿qué es eso? O sea, nos da diálogos mucho más realistas. Y luego, pues, Tina se vuelve fotógrafa y luego militante, y le toca ser enfermera en la Guerra Civil Española y ver la destrucción que hacen los nazis.
y después regresa a México, no tiene ni 50 años y ya es una anciana, y muere al poco tiempo de un ataque al corazón. Yo preparé una conferencia de Tina Modotti y esencialmente me leí el libro de Elena Poniatowska. Y por eso les digo que sería tan valioso poder encontrar una forma de sistematizar sus entrevistas, porque a mí me resultó riquísimo, interesantísimo. Se lee con una facilidad y te da una información que no la encuentras en 10 monografías. Y Elena pues siempre está buscando, renovándose. Una preciosa novela llamada Paseo de la Reforma, es una novela completamente libre y experimenta con cuento, con crónica, incluso poesía. Especialmente importante son sus libros dedicados a las mujeres. Ha estudiado a las soldaderas, tiene un precioso libro sobre las soldaderas, donde nos muestra lo mal que tratan los hombres a las soldaderas, igual lo mal que las tratan los militantes comunistas. O sea, el machismo trasciende la ideología, y a la mujer la tratan mal los de derecha y los de izquierda y los de centro. Y luego describe en Las Lunitas, el único lugar quién sabe dónde está, se los quería enseñar, pero Luz y Luna, Las Lunitas. Describe el único lugar en el mundo en donde las que mandan son las mujeres, que es Juchitán. Juchitán es un matriarcado en Oaxaca, y estudia Juchitán. También el mundo de las sirvientas. En fin, trabaja con fotógrafas como Graciela Iturbide, como Jan Polsky, hace perfiles de mujeres, Frida Kahlo, Pita Amor, María Izquierdo, Nahue Olin, Elena Garro, en fin, las hermanas Campobello, Rosario Ibarra otra vez, la bellísima Alaide Fopa, otra desaparecida, asesinada y torturada por los odiosos militares, esta vez de Guatemala, ¿no? Y siempre las luchas de las mujeres como una constante en su obra. Y no solamente nos habla de mujeres famosas, de mujeres consagradas o de personajes históricos. La herida de Paulina es una niña de 13 años que ha sido violada y que la estúpida sociedad no le permite abortar. Una vez le preguntaron a Elena que cuál era su posición política, y ella dijo, no, pues yo soy polaca. Y le preguntaron, ¿y eso qué es? No, dice, pues soy polaca, o sea, nosotros hacemos cosas extrañas, como arremeter en caballo contra los tanques nazis. En fin, pero fíjense que el día después de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, estalla el movimiento guerrillero en Chiapas, y el subcomandante Marcos le manda unas cartas preciosas a Elena. Ella va con sus hijos y le hace una gran entrevista al subcomandante Marcos. Tiene un tercer libro de crónicas llamado Amanecer en el Zócalo, y este libro habla de la protesta de la gente ante el fraude electoral del 2006, en donde por 50 días se ocupan
en Campamentos, el Zócalo y Reforma. O sea, un antecedente directo. O sea, fíjense ustedes en estas tres grandes obras corales. Pareciera resumirse la transformación de México. O sea, la masacre del 68, luego la conciencia del terremoto y la organización en el 2006. Pero hay muchas otras obras que tratan de temas libertarios. En esta, El tren pasa primero, es un reportaje maravilloso, es una novela muy compleja sobre el movimiento ferrocarrilero. También lo mismo ocurre en No den las gracias. Y otro género que Elena desarrollaría es la biografía. A mí una de mis favoritas es Leonora. Leonora Carrington es una mujer que nace en la aristocracia, la gente más rica de Inglaterra. Un hombre billonario es su padre. Pero ella se interesa en la pintura, se pinta a sí misma como una yegua, se hace amante de Max Ernst y se une al grupo surrealista. Y entonces en esta novela nosotros podemos ver actuantes y vivos a los surrealistas, a Breton, a Peré, a Dalí, y luego sus contrapartes en México. Y Elena pues tiene un punto de vista privilegiado porque pues ella es sobrina de las grandes galeristas de México, tiene anécdotas de todo, sabe cómo hablaban, a muchos de ellos los conoce. Pero el caso es que, fíjense, a Leonora Carrington, obviamente el padre la odia y la persigue y la interna en un hospital psiquiátrico en España. Y allí está Leonora entre locos. Y después se amenaza con mandarla a otro manicomio en África del Sur. Y entonces un diplomático mexicano, Renato Leduc, gran escritor, se entera y habla con Leonora. Y la única forma de salvarla de las garras del padre es casándose con ella. Entonces se casa con ella y Leonora llega a México. Y en México se convierte en la pintora surrealista más importante del mundo. Ahora los cuadros de Leonora valen una fortuna. Pero esta novela, les digo, les da voz a los surrealistas, pero también a los mexicanos, recrea las fiestas de Frida Kahlo, y conocemos a una mujer que experimenta lo que es la locura, vivir en un sanatorio, salir, convivir con el surrealismo. También otra biografía de Elena Poniatowska es Dos veces única, sobre Guadalupe Marín, una mujer feroz, bellísima, que tuvo 2 hijas con Diego Rivera y fue su modelo en Chapingo. Otro precioso libro biográfico es el que hace Juan Soriano, Niño de 1000 años, que tiene unas de las discusiones más francas de la homosexualidad. O sea, Juan Soriano era homosexual, pero lo decía abiertamente, lo discutía abiertamente. Yo me acuerdo, esto es de mi cosecha, no tiene nada que ver, Lenita, con esto. Yo estaba trabajando en Washington, en la sección cultural, y un día en la casa del embajador hicimos una reunión de estas señoras ricas de Monterrey, ¿no?, que son mecenas de la cultura. Y entonces nos juntamos estas señoras y con Juan Soriano, y yo estaba ahí. Y pues obviamente las señoras no tenían ni idea quién era Juan Soriano, ¿no? Y entonces pues querían saber. Y entonces dicen, hagamos un juego, una dinámica. Digamos quiénes somos. Y entonces salía la primera, no, pues yo soy Pengana y Pengana, la hija del Alto Zorro, no, pues yo soy Sultán. Y así todas, ¿no? Hasta que le toca el turno a Juan Soriano y dice, pues yo soy puto.
Entonces, imagínense a Juan Soriano entrevistado por Poniatowska. Hay también una linda biografía breve sobre Miguel Covarrubias. Y si quieren entender a Octavio Paz, si le han tenido miedo a Octavio Paz, no teman más. Compren la biografía que le hace Elena Poniatowska en Las palabras del árbol. Y les presenta un Octavio Paz platicador, simpático, bueno, inteligente siempre, ¿no? Pero, o sea, desacralizado, realmente un gran libro. Ahora, al único personaje al que le ha dedicado 2 biografías es a su esposo Guillermo Haro. Primero hizo una que se llama La piel del cielo, y es un retrato completamente fantasioso. Yo lo siento muy verdadero, pero inclusive le inventa un amante al pobre doctor Haro, que era un hombre absolutamente recto. Y Elenita le diseña una amante llamada Fausta, que es una muchacha que se echa sus pastas con los chavos y se da sus toques. Y entonces yo creo que le deben haber dicho a los hijos, oye mamá, no friegues, ¿cómo? Y entonces hizo una segunda biografía, esta sí muy seria, llamada El universo o nada. Pero todo habla pues de este hombre, este gran científico dedicado a la contemplación de las estrellas. Hay incluso un libro infantil, porque también Elenita es maravillosa en sus libros para niños. Aquí tengo 2, miren. Fíjense, este es El niño estrellero. Y es toda la historia de Guillermo Haro, pero para niños. Y otro es La boda en Chimalistán, otro precioso libro. Y hay algunos que me faltan. Fíjense, la hermosa jacaranda. Estoy buscando uno que se llama El burro que metió la pata. No lo he conseguido. Y bueno, pues de los reconocimientos, pues les decía yo que Elena, pues ha ganado el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Nacional de Literatura. Por La noche de Tlatelolco le dieron el premio Javier Villaurrutia, que rechazó. Dijo, ¿quién va a premiar a los muertos? También recientemente recibió la medalla Belisario Domínguez, ha ganado el premio Alfaguara, después el premio Cervantes. El único que le falta es el Nobel. Y bueno, nosotros vamos a defender eso, ya verán. Vamos a hablar de Elena en todo el mundo, en inglés y en todas partes. Pero, pues el mayor reconocimiento es sin duda el humano. La amistad que ha tenido, aquí la vemos con Margot Glantz, y su accesibilidad. Así como recibió a Bianca. Por ejemplo, aquí tiene una muchacha que le quiere hacer un retrato y Elenita posa para ella, ¿no? Y bueno, otra característica de Elena Poniatowska, y es la única gente que yo sé que haga esto, es que pues hace trizas a sus biógrafos. Fíjense, esta es una muy buena biografía de Michael Schussler. Es una biografía que se publicó en el 2017, es decir, con una Elena Poniatowska de 80 y pico de años. Pues ya es completamente obsoleta. Porque Elena sigue trabajando. Y cada vez son obras más ambiciosas, más extraordinarias. Yo les recomiendo mucho El amante polaco. Es increíble. Y prueba que eso que dicen, que la ficción es siempre más imaginativa que la realidad. No, perdón, al revés. La realidad es siempre más fantástica que la ficción. Porque la ficción tiene que seguir ciertas reglas, la realidad no. Entonces, este libro de Elena Poniatowska es
¿cómo les diría yo? Hagan de cuenta un libro que es a un tiempo Romeo y Julieta y el Rey Lear y Macbeth. O sea, increíble. Y al mismo tiempo es la autobiografía más honesta. Aquí Helenita habla por primera vez de ese terrible incidente que le pasó en su juventud y que yo no he mencionado porque me choca el imbécil tipo ese, no le voy a dar crédito. El farsante, estúpido escritorete ese. Y Elena lo logró ignorar toda la vida y ahora fíjate, a los 90 años se solidariza con todas esas mujeres que son víctimas del abuso de los hombres. Entonces, es un libro extraordinario. Y es la historia de su tatarabuelo. Este antecesor de ella, Stanislao Poniatowski, pues era asistente del embajador inglés en Rusia. Estaba ahí en Rusia este cuate, este príncipe, perdón. Se mete lo coloquial, ¿no? Y entonces hay una princesita alemana ahí que está casada con el hijo de la zarina. Pero pues es un patán el tipo, que la engaña, la trata de la patada. Y esta pobre muchacha pues ahí está ahí tratando ahí de sobrevivir. Y entonces conoce a este muchacho polaco, que es el antecesor de Poniatowska, Stanislaw Poniatowski. Entonces se enamoran. Aquí ven a la princesa esta alemana y el marido, ¿no? Entonces se enamoran y Elena describe cómo hacen el amor estos, pero parece una muchacha de 14 años, 16, 17 digamos, una pasión, un erotismo increíbles. Entonces es una atracción así animal y los ves a estos que, bueno, cogen de una forma extraordinaria. Y después esta princesita se muere la zarina y entra la princesita esta que parecía mosca muerta, manda a matar al marido rápidamente. ¡Chao! Y ella se convierte en Catalina la Grande, la zarina más feroz de la historia. Y entonces instala a su amante Poniatowski como rey de Polonia. Y Poniatowski sigue enamorado de ella, pero ella ya no le hace caso. O sea, Catalina la Grande era una mujer muy sexual. Tenía toda una oficina que le audicionaba a los amantes. Se los tenían ya checaditos. Sí, tenía su regimiento ahí de garañones, ¿no? Entonces, pues el pobre Poniatowski pues está esperando que lo llamen. Pero lo tiene ahí, ¿no? Ahora, el Poniatowski resulta un gran rey y le apuesta a la cultura. O sea, siempre hay que apostarle a la cultura. Aquellos que ignoran la cultura les va a ir mal, siempre. Poniatowski trae a Canaletto a Polonia y trae a los grandes artistas y crea universidades y promueve a los músicos, pero no invierte en la guerra, no invierte en el ejército. Y
pues llega a promover, siendo el rey, una constitución liberal en Polonia. Y entonces Catalina la Grande se enoja porque no la consultó. Y si dicen que no hay peor cosa que una mujer despechada, imagínense a Catalina la Grande enojada. Lo destruye. Pero lo peor es que no solamente lo destruye a él, destruye a Polonia. Si yo no lo sabía. Entre Austria, Prusia y los rusos desgraciados, los mismos que ahorita están invadiendo Ucrania, son iguales, siempre han sido los mismos. Aunque se hayan disfrazado de soviéticos, siempre es la agenda imperialista de Catalina la Grande, la misma de hoy. Pues saben ustedes que Polonia deja de existir. Se la reparten estos infelices. Vean, no queda nada de Polonia. Por más de 100 años, Polonia no existe en el mapa. Y a Poniatowski, pues lo manda a llamar a San Petersburgo. Pues piensa que lo van a meter a la cárcel. Muere Catalina y le sucede su hijo Pablo I. Entonces Pablo I manda a llamar a Poniatowski, pues ya. Y lo ve y le dice: es que tú eres mi papá. Y le dice Poniatowski: no, yo ya conocí a tu mamá cuando tú ya habías nacido. No, tú eres mi papá, yo tengo tus mismas características. Bueno, le da tal impresión al pobre de Poniatowski que se muere. Pero bueno, lean El amante polaco, maravilloso libro, en donde ven la... Y después, fíjense, aquí cabe la duda también, ¿no? También otra vez uno podría pensar, bueno, pues si Poniatowski, en lugar de invertir tanto en las universidades y en la educación, se hubieran armado hasta los dientes y hecho un ejército así, a lo mejor no lo hubieran destruido los rusos y los austriacos y los prusianos. Pero yo me pregunto, si hubiera hecho eso, Polonia no sería Polonia. Lo que hace a Polonia es la cultura, es el arte. Por eso les digo, hay de aquel que no invierta en la cultura. O sea, es la gran inversión que hace en la educación y en la cultura, que produciría a Chopin, ¿no? Que produciría el orgullo de ser polaco y la idea de que Polonia es maravillosa. Y de ahí el renacimiento de Polonia. Fíjense, eso sigue siendo cierto hasta ahora. Yo nunca había entendido por qué el Papa Juan Pablo II odiaba a los rusos. O sea, él se encargó de acabar con la Unión Soviética. Pues es un odio que viene de siglos, ¿no? Pero es un libro interesante y además contemporáneo, porque está hablándote de Poniatowski y está hablando de ella y su vida, y va alternando. Magnífico. Así que, amigos, pues les agradezco mucho esta oportunidad de estar con ustedes y de compartir esta obra que amo, que me ha acompañado toda la vida. Les recomiendo leerla, les recomiendo coleccionarla, porque Elena Poniatowska, en cierta forma, representa lo opuesto al poeta o al escritor. ¿Qué es lo que desea el poeta? El poeta desea que sus palabras se vuelvan las palabras de otros. El mayor triunfo de un poeta es escribir un poema y que lo recitemos, ¿no? Para López Velarde, que hoy, 100 años después de su muerte, digamos suave patria, o sea, que hagamos sus palabras las nuestras, ¿no? O al escritor que lo citen, o sea, que sus palabras se vuelvan las de los otros.
Pero en el caso de Elena Poniatowska vemos el fenómeno opuesto, porque ella ha hecho que las palabras de todos se vuelvan sus palabras. Es una voz profunda, coral y múltiple. Es una voz en la que nos reconocemos. Elena Poniatowska es la voz de México. Muchas gracias.